El expositor a cargo es el doctor Pedro Mascaro Sánchez. Él es médico ginecostetra, miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Es profesor principal de las Facultades de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos y de la Universidad Privada San Martín de Porras. Igualmente, el doctor es director general del Instituto Nacional Materno Perinatal. Entonces, el tema que nos va a exponer en esta tarde es mortalidad perinatal en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Dejamos entonces en uso la palabra al doctor Pedro Mascaro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a abordar, a ver si nos ayuda. En los últimos años, el Perú ha avanzado mucho en la mejora de sus indicadores, sobre todo en el indicador salud del adulto y salud del niño, pero de manera particular la salud del recién nacido, y en esto entran en lo que se llaman las muertes perinatales, es un indicador que no se mueve, que no se moviliza, el cual revela entonces la necesidad de abordar este problema y encontrar caminos y estrategias para poder mejorar este preocupante indicador y poder señalar caminos y alternativas que mejoren las opciones y las condiciones de nuestros recién nacidos. Vamos a presentar el tema de mortalidad perinatal como expresión y como experiencia del Instituto Nacional Materno Perinatal, Maternidad de Lima, institución que con sus 18.000 partos al año tiene en relación a los centros o servicios de salud del país de repente una enorme casuística en lo que se llama casos de muerte perinatal. Empezaremos señalando los aspectos generales y conceptuales que mortalidad perinatal se define como aquellas muertes de fetos y recién nacidos que ocurren antes, durante y pronto después del nacimiento. Es un indicador muy sensible que mide el estado de salud y nivel de vida y desarrollo y socioeconómico de un país. Nosotros, desde nuestra formación como médicos, conocemos esta gráfica que expresa la forma como clasificamos nosotros a los fetos y los recién nacidos. Pero nos interesa sobre todo detenernos en la forma como se tipifica estos casos en lo que se llama o se denomina mortalidad perinatal 1 y mortalidad perinatal 2, referidos en cuanto a la mortalidad perinatal 1, aquellos casos donde se incluyen todos los fetos muertos que pesan más de 1000 gramos y todos los recién nacidos fallecidos, cualquiera fuera su peso, hasta los 7 días de edad. Y mortalidad perinatal 2, conformado por todos aquellos fetos muertos con más de 500 gramos de peso y todos los recién nacidos fallecidos sin tener en cuenta el peso durante los primeros 28 días de vida. La mortalidad perinatal, como señalábamos, es la que menos ha cambiado
en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud informa que la mortalidad ligada al embarazo y parto constituye más de la mitad de la mortalidad infantil. Las afecciones originadas en el periodo perinatal representan el 55% de la mortalidad infantil en Estados Unidos, 35.8% en Chile, 55% en Argentina, 39.2% en Colombia, 29.8% en México y 56% en el Perú. En el presente siglo, las tasas de mortalidad perinatal en los países desarrollados ha disminuido significativamente y los países en desarrollo, como podemos mostrar, las cifras son realmente bastante bajas. En cambio, en América Latina, en los países en desarrollo, las tendencias son diferentes, con rangos de 15 a 95, encontrándose el Perú en un promedio regional de 35. Esta gráfica para mostrar a ustedes las tendencias de mortalidad infantil y neonatal durante los últimos años. Y podemos apreciar que la mortalidad infantil cae rápidamente y significativamente, llegando al año 2008 a ser 18.5 por 1000 nacidos vivos, mientras que la mortalidad neonatal sigue una caída muy lenta, acá expresada como 11 por 1000 nacidos vivos. En 15 años, la mortalidad infantil se expresa una reducción del 63%, mientras que la mortalidad neonatal una reducción del 54%. Esta casuística se expresa a partir de la identificación de las causas de mortalidad en niños menores de 1 año, que en esta lámina podamos mostrar, en primer lugar, los trastornos respiratorios, las infecciones respiratorias agudas, el retardo de crecimiento fetal, las malformaciones congénitas, los casos de sepsis, septicemia, etcétera, que revelan cómo los casos de pérdidas de estos recién nacidos tienen que ver mucho con el desarrollo y el curso de la gestación. De ahí la necesidad de entender o de ubicar exactamente la causalidad para poder proponer alternativas de solución. Durante el primer mes de vida, estas son las causas de muerte. En primer lugar, la asfixia, luego tenemos la dificultad respiratoria, la infección y las malformaciones congénitas. ¿Cuál es la situación de la mortalidad perinatal en el Perú? Tenemos a través de este mapa la identificación de las regiones que más elevada tasa de mortalidad perinatal reportan. En primer lugar, las regiones del Cusco y Cerro de Pasco, las que tienen las cifras más elevadas. Luego tenemos la región, acá tenemos en segundo lugar a estas regiones de San Martín y también tenemos acá Amazonas. Luego tenemos la región de Puno, Ancash y tenemos Huánuco. Esto difiere un poco de lo que es el mapa de mortalidad materna. En relación al país no es exactamente como teníamos antes nosotros la identificación, que ahí donde teníamos las tasas más altas de muerte materna también era de mortalidad perinatal. Esto revela algunos cambios y qué regiones tienen la prioridad, la necesidad, porque son cifras muy elevadas en los casos de Cusco
en los casos de Cerro de Pasco y en los casos también de Puno. Sí, esto es el mismo cuadro que revela lo que hemos mostrado a todos ustedes, que es una gráfica a partir del informe ENDES. La mortalidad neonatal tiene una explicación, tiene diferentes elementos y factores biológicos que explican su causalidad. Pero uno de los aspectos más importantes para poder entenderlo está en relación a la situación social y económica de estas regiones. Las regiones donde el nivel de pobreza es mayor, es ahí donde se presentan los principales problemas de muerte perinatal, de muerte neonatal. Esta gráfica para mostrar a ustedes la evolución de la mortalidad neonatal por niveles de pobreza a través de los últimos años. Es decir, hay una disminución, sí, pero es una disminución bastante lenta. En relación a la ocurrencia de las muertes perinatales, el mayor número de casos ocurre en el anteparto, del 74.78, y un menor número de casos, en el intraparto del 25.21%. Las causas podemos nosotros identificarlos en lo que se llama la patología materna, la patología fetal y lo que es calidad de atención. Factores condicionantes para la muerte perinatal constituyen, como señalábamos, los factores sociales, económicos, pero también tienen que ver con lo que es educación, y el analfabetismo en este caso es un factor muy importante que debemos señalar como factor condicionante. La carencia o la ausencia de los servicios básicos en las zonas rurales, las inadecuadas condiciones de vida de la población, los casos de embarazos en las edades extremas, la multiparidad, el periodo intergenésico corto, la falta de control prenatal y los procesos infecciosos crónicos. Desde el punto de vista de los factores o los riesgos obstétricos, debemos señalar en las edades extremas, es decir, adolescentes y añosas, así como la gran multiparidad, y señalamos que el periodo intergenésico corto o largo también son factores importantes para explicar los factores de riesgo que condicionan la muerte perinatal. Y en relación al embarazo y parto, los procesos infecciosos, la anemia, la ruptura prematura de membrana, este es un dato muy importante. Un estudio efectuado en el Instituto Nacional Materno Perinatal hace pocos años revelaba que el principal problema de morbilidad que tenemos en nuestra población, por lo menos en Lima y alrededores, era precisamente la ruptura prematura de membranas y la cadena de complicaciones. La hipertensión inducida por el embarazo, los partos distóxicos, los cuadros hemorrágicos, entre otros. Y en relación a la patología fetal, son factores que hay que tener en cuenta, como la hipoxia, las infecciones, la prematuridad, las malformaciones congénitas, el retardo de crecimiento intrauterino, trastornos metabólicos y los casos de hemorragia cerebral. En relación a la calidad de atención, es expresión de la posibilidad de un mayor número de muertes perinatales, la ausencia de una política sanitaria, la falta de una tecnología apropiada en los servicios de atención, la falta de capacitación de los recursos humanos, del personal calificado para la atención de las unidades de cuidados intensivos o los servicios especializados, la carencia de insumos y materiales, la inexistencia de servicios especializados y, por supuesto, la no participación de los usuarios o la comunidad. Sobre este tema, ¿qué estamos haciendo en el Instituto Materno Perinatal? Nuestro enfoque para abordar este problema y el manejo de los casos perinatales, los casos del recién nacido, nuestro punto de partida
es o lo constituyen los objetivos del milenio. Cuando los objetivos del milenio mandan alcanzar o lograr metas al 2011, al 2015, nosotros señalamos que en la línea de lo que significa reducir la mortalidad en la infancia, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, esas son las líneas que nos permiten priorizar y diseñar estrategias para alcanzar los objetivos señalados. Las políticas son fundamentales para poder abordar el problema. Si no hay políticas de Estado, si no hay políticas sectoriales, si no hay consenso en quienes conducen el país, difícilmente se avanza. Felizmente, debemos señalar que en el país estamos en la línea de los objetivos del milenio, que hay un plan concertado en salud que significa el compromiso de las diferentes agrupaciones políticas para que en todo este periodo tengamos una mirada compartida, y asimismo significa el compromiso del sector del Ministerio de Salud de priorizar el tema de la salud materna, perinatal o neonatal, y por tal dar el soporte, el apoyo y los recursos necesarios para poder atender y mejorar este indicador. Significa que en esta línea la institución tiene entonces como prioridad la atención de la madre y del recién nacido, fundamentalmente la atención del recién nacido, precisamente porque allí están los indicadores más elevados. Los lineamientos de política en salud expresados para este periodo señalan la necesidad de una atención integral de salud a la mujer y el niño, privilegiando las acciones de promoción y prevención, la vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, el seguro universal, que es una de las decisiones políticas de este año y que se está impulsando últimamente. Falta darle los recursos necesarios, pero por lo menos en intención y en propuestas se ha avanzado bastante. La descentralización de la función de salud a nivel del gobierno regional y local es importante. El mejoramiento progresivo de acceso a los servicios, la accesibilidad de las facilidades para que la población acceda. El desarrollo de los recursos humanos, los medicamentos de calidad para todos, el financiamiento en función de los resultados, el desarrollo de la rectoría, porque si no hay conducción, no hay rectoría, no hay direccionalidad, muy poco se puede avanzar. La participación de la ciudadanía en salud y la mejora de los otros determinantes de salud son aspectos que están en las líneas de trabajo del sector y de la institución. Los objetivos sanitarios nacionales están claramente definidos en la reducción, en el compromiso, en la tarea de reducir la mortalidad infantil, reducir la desnutrición infantil. En ellos, de manera preferente, los recién nacidos. El Ministerio de Salud está impulsando el fortalecimiento de los procesos de gestión con los diversos niveles de atención y, por supuesto, como señalábamos, la definición de prioridades para este periodo. La salud materno-perinatal es la primera prioridad del país para resolver o para mejorar estos preocupantes indicadores sanitarios que estamos mostrando. El objetivo es la reducción de los indicadores de mortalidad materna y mortalidad perinatal. Y como la perinatal se va a reducir o se va a modificar con mucha lentitud, básicamente se apunta a mejorar el indicador de mortalidad neonatal. Doctor Pedro Mascaro, le falta 5 minutos. Gracias. Dentro de esta perspectiva, la prevención es un aspecto importante y las líneas estratégicas para lograr la prevención se dan en función a unificar criterios de información, mejorar la certificación de las muertes perinatales para que haya un registro objetivo, desarrollar los sistemas de información local y regional, ampliar la cobertura de la atención prenatal, estimular la planificación familiar, mejorar la nutrición materna, propugnar, motivar
el parto institucional y la atención por profesionales para que los niños vengan en mejores condiciones. Y dentro de las estrategias para disminuir la mortalidad perinatal hay que mejorar la capacidad resolutiva del sistema y hay la necesidad de trabajar en redes y por niveles de atención. La normatización y la atención neonatal es importante. Si no hay normas, si no hay protocolos, si no hay guías, realmente los servicios poco pueden contribuir para mejorar estos indicadores. Por supuesto que hay que mejorar la infraestructura, el equipamiento, los equipos, sobre todo en la parte neonatal, el desarrollo de la tecnología, la incorporación de equipos de mayor capacidad resolutiva son estrictamente necesarios. Asimismo, la capacitación del personal y de los recursos humanos. Profesionales, técnicos deben estar capacitados para manejar los casos de recién nacidos, los casos de reanimación neonatal. El sistema de información es un aspecto también que es necesario ordenar en los servicios, la información, educación y comunicación, así como la participación comunitaria. El reto que tenemos es reducir la mortalidad de niños menores de 5 años en 2/3 partes para el año 2015. Y realmente el espacio que tenemos es bastante corto, la tarea es muy grande, sin embargo nosotros podemos expresar algunos logros y avances, algunas experiencias que pueden señalar caminos que se pueden compartir en diferentes puntos del país. Estos son nuestros indicadores. Miren ustedes cómo a lo largo de los años, en el último quinquenio, nosotros continuamos disminuyendo las tasas de mortalidad neonatal, también la tasa de mortalidad perinatal, tanto el 1 como el 2. Si comparamos el 2004, teníamos nosotros 18.5 por 1000 nacidos vivos y en el año 2009 tenemos 14 por 1000 nacidos vivos. Y en el año 2004 también la mortalidad perinatal 2 era de 26.9 por 1000 y en el año 2009 de 19.3. Es decir, hay un avance significativo en la mejora de nuestros indicadores. Y si nosotros comparamos esto con 20 años atrás, realmente se ha dado un salto enorme que tiene que ver mucho con las acciones que hemos tomado. Estas son las causas de muerte perinatal. Es una revisión también del último quinquenio, donde los casos de prematuridad y de manera particular la prematuridad extrema, las malformaciones congénitas, son los casos que tienen el mayor número, así como las complicaciones en el control y en el desarrollo del recién nacido. Vamos a pasar, para poder ajustarnos al tiempo, a las acciones que hemos logrado en el Instituto para alcanzar esta mejora de indicadores institucionales que contribuyen con la mejora de indicadores del país. En la atención materna hemos mejorado la atención prenatal, hemos implementado la unidad de medicina fetal que nos permite un adecuado y mejor diagnóstico, un diagnóstico precoz de los problemas en el desarrollo del embarazo y a veces diagnósticos precoces, así como la detección de malformaciones. De la misma manera hemos implementado los servicios calificándolos por el nivel de riesgo, la calificación por patologías. Los problemas de mortalidad materna y están relacionados también con los problemas perinatales, están básicamente en los casos de hemorragia, en los casos de enfermedad hipertensiva de embarazo, los casos de infecciones y en edad extrema, en este caso adolescencia. El diseño de la ubicación y estructura de nuestros servicios están así: un servicio para hemorragias, un servicio para enfermedad hipertensiva del embarazo, uno para infecciones y otro para adolescencia, de tal manera que nos permite concentrar las patologías, manejarlos de una manera más adecuada y ganar la experiencia para poder compartirla con diferentes servicios, toda vez que nosotros somos centros de capacitación. Y en relación, y con esto termino, las acciones que realizamos en el campo de la atención neonatal nos han dado en los últimos años excelentes resultados. Hemos implementado la unidad de cuidados intensivos neonatal,
la atención del recién nacido en estado crítico y que debe ser uno de los centros más importantes. De repente el Rebagliati es el otro que tiene un centro grande con capacidad para 30 niños, niños en cuidados intensivos, niños en estado crítico, niños muy graves. Básicamente esto lo da la prematuridad, pero este servicio está dotado de los equipos más completos y modernos, así como el personal con mayor experiencia para manejar estos casos. Tenemos también nosotros como experiencia, lección que sacar para alcanzar esta mejora es la capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Hace algunos años contábamos como pediatras, hoy día contamos con especialistas y con subespecialistas. Tenemos nosotros gente en el campo neonatal que se ha capacitado en el extranjero. El IMPER de México nos ha ayudado mucho y nos ha permitido hoy día a nosotros resolver los casos muy graves y muy críticos, y ahora ya hay subespecialidades en el campo de la neonatología, de tal manera que nos permite manejar los casos con mayor solvencia. Eso es entonces el desarrollo de los recursos humanos. El tercer punto es el programa de reanimación neonatal. Nosotros tenemos un programa para reanimación del recién nacido, entrenando a nuestros profesionales primero y luego compartiendo esto con especialistas de diferentes puntos del país. Este programa de reanimación del neonato está acreditado por la Universidad de Alabama de los Estados Unidos y nos da un adecuado entrenamiento que nos permite salvar muchos de estos casos de niños en estado crítico. El cuarto punto que señalamos es la nutrición parenteral en el recién nacido. Antes no lo teníamos, ya tenemos nosotros la posibilidad de hacer la alimentación parenteral del recién nacido. Apoyamos a otros servicios también para que hagan los procedimientos. Nuestro personal está entrenado y lógicamente que los niños que no tienen la posibilidad de la alimentación por vía oral se hace a través de la vía endovenosa. Tenemos luego la normatización y estandarización de los procesos, las guías, los protocolos son fundamentales. Doctor Mascaro, su tiempo se ha cumplido, por favor. Y vamos a terminar con esto señalando que el desarrollo de los programas, como por ejemplo Mamá Canguro, y el desarrollo del programa de asistencia técnica virtual, o sea, telemedicina, para mostrar la relación, la comunicación y las experiencias y la solución de problemas con diferentes regiones, nos han permitido un gran avance. Finalmente, la inauguración este año de nuestro banco de leche para el manejo sobre todo de los niños prematuros nos permiten a nosotros lograr contribuir en la mejora de indicadores del país. Muy agradecidos. Bien. En nombre de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, le damos las gracias al doctor Pedro Mascaro por su ponencia. Del laboratorio Biopaz, cuyo tema es estrógenoterapia segura y efectiva. Digo de tanta trascendencia porque los estrógenos son muy importantes en la vida de la mujer. Vamos a tener en primer lugar la conferencia Estrógenoterapia segura y efectiva. En segundo lugar tendremos una sesión de preguntas y finalmente habrá la rifa del patrocinio al 13º Congreso Mundial de Menopausia en Roma en junio de 2011. Así que por favor les pedimos a todos que se queden hasta el momento del sorteo, porque la persona que va a ganar este premio tiene que estar presente. Bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia, Estrógenoterapia segura y efectiva, que estará a cargo del doctor Álvaro Monterrosa Castro, especialista en ginecología y obstetricia en la Universidad de Cartagena, Colombia, posgrado en biomedicina de la reproducción, Centro Colombiano de Fertilidad y Esterilidad, profesor titular y jefe del Departamento de Investigaciones de la Facultad de Medicina, Departamento de Ginecología y Obstetricia, Universidad de Cartagena, miembro del Grupo de Investigación Salud de la Mujer, perteneciente al Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, con categorización B de Colciencias. Tiene varios libros realizados y publicados, entre otros 10 reflexiones sobre la menopausia, climaterio y terapia hormonal, cuya primera edición salió en Colombia en el 2005. Bueno, invitamos ya al doctor Monterrosa a iniciar su conferencia. A todos buenas tardes, muchas gracias
al Laboratorio Biopaz por la invitación, a los organizadores de este Congreso Peruano de Ginecología y Obstetricia también por la invitación y la oportunidad para que compartamos algunos conceptos que son importantes y que nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligatoriedad con nosotros mismos y con nuestras pacientes de dominar estos conceptos y de hacer el enfoque clínico y adecuado a las mujeres que están en climaterio. La última frase de esta conferencia es que las mujeres en edad de climaterio tienen el derecho a recibir una buena atención y un enfoque adecuado en climaterio. Esa va a ser la frase final y he comenzado con la frase final para dejarles la idea de la herramienta que existe y que está disponible y que nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener la claridad suficiente para utilizarla cuando es adecuada. En esta diapositiva quiero comenzar mostrándole aspectos sencillos, elementales, pero que a veces no dominamos en la forma correcta, que es la terminología, la cual está ampliamente definida desde el año 2008 por la Sociedad Norteamericana de Menopausia y que está ratificada en la publicación del año 2010. Entonces, una terapia estrogénica es la administración de estrógenos y una terapia estrogénica y progestágena es la administración de estrógenos más progestágenos. Entonces son dos hechos distintos y diferentes que nosotros tenemos que manejar. No es lo mismo administrar terapia con estrógenos que administrar terapia de estrógenos más progestina. Y sin embargo leemos artículos de una de ellas y le queremos aplicar los resultados a la otra. Cuando hablamos de terapia hormonal nos referimos a un término mayor que incluye administración de terapia estrogénica y terapia de estrógeno con progestágenos o con progestina. Los progestágenos incluyen a sustancias que también son diferentes y que a veces también combinamos y no comprendemos adecuadamente. El término progesterona refiere a la progesterona natural. Nosotros podemos administrar esa progesterona natural de forma micronizada o de otras vías diferentes, pero es progesterona natural. Y ella tiene una connotación diferente a cuando administramos moléculas sintéticas, la gran mayoría de ellas por vía oral, que son agrupadas bajo el término de progestinas. Entonces, cuando hablamos de progestágeno nos referimos a la administración o de progesterona natural o de progestinas. Existe una terapia sistémica que es para administrar terapia hormonal, o sea, cualquiera de estas dos, o para administrar progestágenos, o sea, cualquiera de estas dos, y es sistémica cuando conlleva una absorción suficiente hacia el torrente sanguíneo con efectos clínicos significantes. Entonces miren la connotación de lo que tiene sistémico, es administrar estas sustancias pero buscamos un efecto a nivel sistémico significante, y terapia local, terapia hormonal o terapia estrogénica o terapia por vía local cuando se administra por vía vaginal. Entonces son definiciones sencillas pero que tenemos que conocer siempre. Desde mediados de este decenio está bien claro y bien puntualizado cuáles son las indicaciones de la terapia hormonal. Y todavía a veces tenemos dificultades cuando no comprendemos qué paciente es la que tiene indicación para recibir terapia hormonal. Terapia hormonal puede ser terapia estrogénica o terapia estrógeno-progestagénica.
Entonces, la indicación universal para la administración de terapia hormonal es la presencia de síntomas vasomotores, que aquí tenemos diferentes tipos de alteraciones que están relacionadas directamente con el hecho de la menopausia o el síndrome climatérico. Entonces, quererle administrar hormonas a mujeres que no tienen indicación, podemos estar administrando sustancias no adecuadas potencialmente para ese grupo de mujeres. Entonces, la indicación fundamental son síntomas vasomotores, y de los síntomas vasomotores, las oleadas de calor y su demás cortejo son el punto importante. Ahora, estamos diciendo terapia hormonal para este grupo de mujeres, pero ¿a cuál le damos terapia estrogénica y a cuál le damos terapia estrogénica progestagénica? La única razón que existe de la presencia de este progestágeno, sea progesterona natural o sea sintético, es la protección del endometrio para prevenir la hiperplasia de endometrio y el cáncer de endometrio que potencialmente puede ofrecer el estrógeno si nosotros lo ofrecemos solo. Entonces, terapia estrogénica para las mujeres que han sido histerectomizadas porque no tenemos endometrio que proteger, y terapia estrógeno con progestágeno para aquellas mujeres que conservan su útero intacto. Entonces, mire cuán facilito vamos a partir de todo el conocimiento y todo lo que hemos adelantado en el conocimiento preciso del climaterio, que es un derecho que tiene la mujer a que nosotros como profesionales de la salud lo conozcamos bien. Entonces, terapia hormonal, ¿a quién? A las mujeres que tienen indicación, que tienen síntomas vasomotores relacionados con el hipoestrogenismo. Terapia estrogénica a las mujeres que tienen síntomas pero que no tienen el útero, puesto que se les hizo histerectomía por determinada razón. Y la terapia estrógeno-progestagénica para las mujeres que no han sido histerectomizadas. Entonces yo pienso que es bien claro y tenemos el deber con nosotros mismos de tener una total claridad de estos aspectos. Y para este tipo de manifestaciones, cuando son de moderado a severos, no existe ninguna otra estrategia terapéutica que ofrezca un beneficio superior a la administración del concepto de terapia hormonal, como hemos ido enfatizando. Lo que tiene que ver con la otra manifestación de indicación son los síntomas vaginales relacionados con el hipoestrogenismo. Si nosotros tenemos presencia de síntomas vaginales relacionados con el hipoestrogenismo, y aquí tenemos las manifestaciones de ello, la primera vía de uso es la terapia local, o sea vaginal, siempre y cuando no existan manifestaciones sistémicas. Si la paciente tiene, además de estos síntomas vaginales, manifestaciones sistémicas, o sea, síntomas vasomotores, el manejo con la terapia hormonal, sea estrogénica o progestagénica, de acuerdo al caso, como ya señalamos, lo vamos a hacer con la administración sistémica. La función sexual también tiene un beneficio, y también en NAM del año 2008 fue puntualizada como una indicación, pero con la connotación que es que esa función sexual esté deteriorada a partir de las manifestaciones vaginales del hipoestrogenismo. Entonces tenemos que adentrarnos al estudio de la función sexual para hacer un diagnóstico diferencial de las causales que generan alteración de la disfunción sexual. Y si el deterioro de esa función sexual es específicamente vaginal por el hipoestrogenismo, por la atrofia vaginal, entonces el manejo con terapia local o con terapia sistémica entonces es una estrategia importante. Esas son hoy día las indicaciones que tiene la terapia hormonal.
Hablamos entonces que habían unas formas de administración, terapia con estrógenos. Teníamos una terapia local, y local es igual a vaginal, y teníamos una terapia sistémica, administrando sustancias que pasaban al torrente sanguíneo y generaban un beneficio por su impacto a nivel de todos los receptores de la economía de la mujer. Esa administración sistémica nosotros la podemos dar por varias rutas, y aquí tenemos una ruta oral, y estos son los componentes que se ha utilizado: el estrógeno equinoconjugado, el estradiol, tenemos la administración transdérmica de estradiol, que son los parches, y tenemos la administración de estradiol percutáneo, que es el gel, y son dos rutas diferentes, y tampoco a veces hacemos una total claridad de estas dos rutas distintas. Tenemos la ruta vaginal, que ya dijimos que es local, tenemos una ruta nasal que no llegó a Latinoamérica, tenemos una ruta intramuscular de uso muy antiguo, pero con una eficacia no muy buena, y estas dos que son algunas formas más novedosas, que están algunas de ellas en fase inicial. Para Latinoamérica entonces tenemos la vía oral, tenemos la vía transdérmica, tenemos la vía percutánea, tenemos la vía vaginal. Mucho conocemos de la vía oral en sus beneficios y en sus desventajas, pero no tenemos claridad tampoco cuando comparamos esta ruta con las otras rutas que utilizan otras vías. Y miren esta tabla que yo le traje de una recopilación de una publicación que no es nueva, es del año 2004, donde ya se comenzó a señalar puntualmente que administrar estrógenos por vía oral nosotros podíamos tener un efecto clínico y un efecto bioquímico diferente si ese estrógeno nosotros nos íbamos a administrarlo por una vía percutánea o por una ruta transdérmica. Entonces, nosotros, si nos apropiamos de este conocimiento, podemos tener la capacidad como médicos de discriminar cuando tenemos a una mujer enfrente que tiene síntomas severos o moderados de vasomotores, qué tipo de ruta yo le voy a escoger para administrarle a ella, para mejorarle y quitarle sus síntomas vasomotores con el mínimo impacto bioquímico y el mínimo impacto para su salud, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular. Yo creo que han tenido tiempo de ver las diferencias en algunos marcadores intermedios de enfermedad cardiovascular, tanto con la ruta oral como con la ruta percutánea. Esto no tenemos que sabérnoslo necesariamente, pero conservar estas diferencias al momento de la clínica nos puede ayudar mucho a saber la diferencia que los dos tienen. Si lo miramos panorámicamente, vemos entonces cómo administrar estrógenos por vía percutánea o transdérmica nos va a ofrecer beneficios cardiovasculares que no nos está ofreciendo la administración por vía oral. Ya les había señalado entonces que tenemos una forma percutánea, y esa forma percutánea son los geles de la administración del estradiol. Y aquí les traje algunos nombres comerciales que son de Colombia. No sé si existen los mismos productos con los mismos nombres acá en el Perú. Y observamos las concentraciones y podemos ver que tenemos una diversidad de concentraciones, y que nosotros entonces se nos aparece y tenemos que tener claro el concepto de las bajas dosis, y de acuerdo a la necesidad de nuestra mujer nosotros manejarle la dosis. Entonces, a manera de ejemplo, en el gel podemos administrar las 2 pulsaciones en algunas mujeres, o incluso algunas mujeres pueden hasta mejorarse en sus manifestaciones administrando dosis ultra bajas, como la administración de una sola pulsación de este gel, y la mujer va a tener un beneficio real y significativo en sus manifestaciones. Miremos que estos geles de estradiol no son nuevos. A veces nos encontramos con estas publicaciones y pensamos que es del ayer, y miren cuán error estamos. El gel de estradiol fue aprobado en Francia en el año de 1974, mucho antes de todo lo que se comenzó a desarrollar en el boom de la menopausia. Ya habían productos para administrar por vía percutánea, y es el mismo producto que tenemos disponible hoy en nuestros países de Latinoamérica. Entre la década del 70 y 80 en Europa se introdujo el mismo producto en prácticamente todos los países, y de ese tiempo se viene utilizando como terapia estrogénica importante.
en el año 2004 en los Estados Unidos fue aprobado por la FDA justo cuando se cayeron las Torres Gemelas con la aparición del WHI. En Estados Unidos están aprobando la existencia de un gel estradiol con sus beneficios para el uso en terapia hormonal. Los geles de estradiol son un gel hídrico o alcohólico que cruza la piel y se va directamente a la circulación sistémica, y eso tiene sus importancias bioquímicas. Se va por una difusión pasiva, o sea, no necesita mediadores para que este gel pueda pasar el torrente, y se evita algo de lo cual mucho se habla, como es el primer paso hepático de este estrógeno, lo cual hace que mucho del estrógeno se metabolice cuando pasa por el hígado, pero también ese estrógeno es capaz de inducir enzimas a nivel hepática que conllevan a alteraciones dentro de la misma celularidad hepática. Es un doble componente desventajoso para el hígado la administración del estrógeno por la vía oral, donde él tiene que metabolizarse y donde induce algunas enzimas que cuando lo administramos a nivel percutáneo. Se metaboliza a estrona en gran medida y genera un equilibrio entre estradiol y estrona mucho más favorable a nivel del torrente sanguíneo, que también puede tener sus beneficios, y se genera una excreción a nivel urinario. Y ustedes de pronto me preguntarán, ¿y dónde está la evidencia de los geles de estradiol? ¿Hay evidencia como hay evidencia con los orales? Sí los hay. Yo les traje a manera de ejemplo este estudio, que es el estudio del grupo Estrogel, publicado en el año 2003, y mientras teníamos toda una andanada de publicación adversa y dañina para la integridad de la mujer a partir de terapia con estrógenos orales y con una molécula en específico, no conocíamos estos otros estudios que terminan también teniendo una importancia y que nos dan una herramienta además para manejar a las mujeres que necesitan terapia hormonal. Es un ensayo clínico realizado en los Estados Unidos en mujeres postmenopáusicas, en 11 centros, en mujeres que tenían más de 6 meses de estar en amenorrea o que habían sido sometidas a oforectomía bilateral, y la intención era evaluar lo que se tiene que evaluar en las mujeres postmenopáusicas que le damos tratamiento, evaluar síntomas vasomotores, o sea, ¿me sirve o no me sirve para el motivo de consulta que me está trayendo la mujer? La terapia hormonal hoy día está ordenada para manejo sintomático, no para prevención de enfermedades. Y entonces este ensayo clínico evalúa eso. Miren los niveles de estradiol, miren los niveles de FSH tan altos, indicando el deterioro endocrinológico de este grupo de mujeres, y lo que es más importante, mire, presentaban más de 60 oleadas de calor por semana con una intensidad severa, o sea, estaban teniendo alrededor de más de 10 oleadas de calor severa por día. Y este grupo de mujeres fue estudiado a recibir 1.25 gramos, o mejor llamémoslo 0.75 miligramos de estradiol por vía percutánea, 1.5, estos son 2 PUC, este es 1, y comparado con placebo, y un seguimiento a 3 meses. Aquí les traje algunos datos generales. Miren la tasa de descontinuación, apenas alrededor de un 10% en las dos concentraciones, y en el grupo placebo observamos la proporción de mujeres, por tanto, que llegaron hasta el final del estudio. Miren la base tan baja de efectos adversos, y esta es una gran ventaja porque los parches suelen producir en muchas mujeres a veces irritación local, sobre todo en climas cálidos. El gel no produce ese tipo de alteración como sí sucede con los parches. Observamos en la siguiente diapositiva la comparación entre los dos grupos poblacionales, y podemos mirar esto que es tremendamente importante y que tanto se ha cuestionado, lo que tiene que ver con la edad de la mujer. Es que el climaterio se sucede en los países de Latinoamérica entre los 45 y los 48 años. La edad promedio de menopausia de las mujeres latinoamericanas, de acuerdo a estudios de Redlin, son 48 años. Entonces estas son las mujeres en las cuales de pronto tienen similitud con manifestaciones con las que atendemos todos los días, y eso es un parámetro
parámetro supremamente importante. Vemos que el estudio incluyó mujeres de raza blanca, de raza negra, el tiempo desde la última menstruación lo observamos acá, miramos los porcentajes de menopausia natural y menopausia quirúrgica, que se representa aproximadamente un 20 a 25% y coincide con muchos estudios, y miren el porcentaje de oleadas de calor y la magnitud de oleadas de calor severa. O sea, son mujeres que se pueden parecer a las que nosotros atendemos, de aquellas que acuden consultando por síntomas climatéricos. Y miren lo que sucede con las gráficas, con las respuestas después de la administración de estrógeno percutáneo. Miremos primero en negro el placebo. Y miren el efecto placebo hasta 3 semanas después de administrado ese placebo. Hay una sensible disminución en las manifestaciones, y eso nosotros tenemos que saberlo. Si yo le administro solamente placebo a mis pacientes, muchas van a presentar una mejoría. Les hago yo la pregunta, ¿será que cosas que estamos prescribiendo masivamente están produciendo efecto placebo en nuestras pacientes y tienen una mejoría transitoria y después permanecen, pero no van hacia la mejoría total? Hay indicaciones de otro tipo de sustancias para síntomas vasomotores leves, donde ellos pueden tener una cabida, y tanto producto de venta libre que tenemos puede estar haciendo este efecto que tenemos acá. Pero cuando ya tenemos la terapéutica, observamos la caída sensible con ambas dosis y podemos encontrar unas diferencias que son estadísticamente significativas, tanto en número de oleadas de calor como en la severidad de las manifestaciones. Y cuando miramos severidad, miren la curva, también se cae un poco la severidad, pero desde ahí nos mantenemos y se marca la diferencia a los 3 meses de forma sensible entre las pacientes que sí están recibiendo un producto farmacológico, un producto farmacéutico que amerita la responsabilidad profesional en su indicación, en su seguimiento y en su vigilancia. Observamos manifestaciones secundarias y vemos entonces cómo aparecen algunos efectos secundarios como la náusea, como la cefalea, que son directamente relacionados con el estrógeno. Es que la administración del estrógeno lo conlleva, pero miren la magnitud en que se da y cómo la diferencia en estas manifestaciones, a veces con el placebo, no guardan ningún tipo de diferencia. Estos son directamente relacionados con el estrógeno y directamente relacionado con la dosis del estrógeno que yo estoy administrando. Entonces, si yo tengo una paciente que le comencé con esta dosis y tiene muchas manifestaciones, yo puedo hacerle una bajada de la dosis a la inferior y tal vez también encuentro un efecto favorable, como lo vimos en la diapositiva anterior, que es significativamente diferente frente al placebo, y puedo disminuirle los efectos secundarios y ella mejorarse en sus manifestaciones con la nueva dosis que yo estoy administrando. Este otro trabajo que les traje es precisamente mostrándole eso. Estamos en el camino de las bajas dosis de la administración de estrógeno. Lo sabemos por vía oral, pero es que por vía percutánea también, y nadie nos había avisado que hay ensayos clínicos controlados publicados de hace varios años que demostraron que los percutáneos en bajas dosis también nos pueden ser de beneficio. Entonces, administrar la mitad de la dosis que recomienda el laboratorio también podemos encontrar un efecto benéfico. Miren esta N de 484 mujeres, un estudio en fase 3 hecho en toda esta cantidad de síntomas para evaluar lo que decimos, síntomas vasomotores, 12 meses de amenorrea o oforectomía bilateral, un estrógeno totalmente bajo y una FSH en mujeres con unos índices de masa corporal que son los que tienen las mujeres latinoamericanas, aunque la población sea de otro entorno, y donde se comparan diferentes concentraciones para darle énfasis a una concentración baja. Y podemos observar en esta otra las características una vez más. Miren, mujeres que están en la transición, que están en el periodo climatérico o en la posmenopausia temprana, que son las que más presentan manifestaciones, y observamos la curva
curva una vez más, miren la caída del placebo, que se repite cuando vemos frecuencia, se disminuye la frecuencia, se disminuye la severidad, pero eso se da las 3 primeras semanas y después ya desaparece. Y miren la diferencia significativa que tenemos frente a la administración de las otras dosis. Y si comparamos la administración de la menor concentración frente al placebo, vemos una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué quiero yo decirle con esta literatura que tratamos? Es que los médicos somos los responsables del manejo de la dosis de nuestra paciente. La individualización tiene que ser integral, tenemos que individualizar a la mujer, tenemos que individualizarle su entorno, nosotros tenemos que individualizar la farmacoterapia y escoger este producto a estas dosis para yo alcanzar un efecto favorable, un efecto benéfico, tratando de que los riesgos y los efectos secundarios que yo tengo que manejar los pueda manejar acordemente. Entonces, desde el punto de vista científico tenemos las bases y tenemos la evidencia para esa aplicación clínica. Aquí observamos algunos otros eventos que son importantes. Habíamos hablado que la parte vaginal también es una indicación del uso de terapia estrogénica, y habrá evidencia, habrán estudios con geles para mejoría. Sí los hay y aquí los tenemos. Es este mismo estudio que ya le había mostrado, y miren cómo se observa un efecto benéfico en lo que tiene que ver con el pH vaginal y con diferencias que son estadísticamente significativas frente al placebo, incluso con dosis ultra bajas de la administración de geles transdérmicos de estradiol. Y cuando lo miramos en el índice de maduración vaginal, vemos las mismas diferencias que son estadísticamente significativas frente a la administración de placebo. Entonces nosotros podemos esperar que al mejorar el pH, que al mejorarse el índice de maduración, vamos a tener posteriormente una mejoría en las manifestaciones. Acuérdense que el estudio está hecho a corto tiempo, y entonces cuando se evalúan algunas clases de síntomas todavía no se encuentran manifestaciones significativas desde el punto de vista clínico, lo cual también nos debe llevar a entender y comprender y explicarle a nuestras pacientes es que, señora, un mes de tratamiento no es para que se le quite totalmente todos los síntomas de la atrofia vaginal. Y a veces lo vemos, doctor, es que fui donde otro colega me mandó este gel o me mandó estos medicamentos orales y me dijo que ya esto se me iba a quitar, llevo 2 meses y no se me ha quitado. Es que no se le va a quitar todavía, porque estamos comenzando apenas en el proceso fisiológico a nivel celular de estructura de tejido para la mejoría, y que ella llevará posteriormente a una mejoría clínica. Algo de osteoporosis, existirán estudios a nivel de hueso que nos permitan puntualizar qué beneficio nos puede generar la administración de los mismos geles por vía transdérmica. Observamos este estudio que compara una vez dosis diferentes de administración percutánea comparado con la administración de estriol por vía oral. Todos sabemos que el estriol administrado por vía oral no se absorbe y no termina produciendo ningún efecto estrogénico, por eso el grupo de estudio lo utilizó para la población control. Y miren lo que ellos encontraron, que hay un porcentaje de mejoría en lo que tiene que ver con densidad mineral ósea en aquellas mujeres que recibieron tratamiento, y ellos la separaron por menopausia quirúrgica y por menopausia natural, y vean cómo el impacto sobre menopausia quirúrgica es mejor. ¿Cuántas mujeres no están siendo sometidas a oforectomía a edades tempranas y por diferentes patologías, y ofrecer esta alternativa siempre y cuando hayan síntomas climatéricos sería una importante herramienta? Y lo miren comparado con lo que sucede cuando se utiliza placebo. Les traje esto extractado de esta revisión interesante que me gustaría que tomaran la referencia, y ahí la pueden leer para que vean todo lo que paralelo a la terapia hormonal se ha desarrollado y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Les traté solamente que el estradiol en gel no ha sido aprobado para la prevención de osteoporosis, todavía no hay datos sobre fracturas. Entonces no lo utilicen específicamente para esta indicación, porque ahí estaríamos un poco desenfocados de la realidad de las cosas. ¿Y qué pasa con el punto de vista venoso? Este estudio importantísimo, que es el estudio ESTER, que fue publicado alrededor del año